espero que estén bien. Bueno, yo acá todo el tiempo pensando en ustedes, vamos a hacer la corrección de los ejercicios, de la clase virtual 13. Seguimos avanzando. ¿Sí? Y teníamos el primer ejercicio que era el 32. En el ejercicio 32 nos daban un gráfico así y nos decían que encontráramos primero la fórmula que nos permitía determinar la cantidad de puntitos que necesitamos en el caso de tener un cuadrado, en el caso de tener dos cuadrados, en el caso de tener tres cuadrados. Fíjense que acá la cantidad de puntitos es 4 y tenemos un solo cuadrado. Entonces, si yo tengo un cuadrado, a n lo voy a llamar 1, ¿sí? Tengo a n, le sumo 1 y lo elevo al cuadrado, sería 1, un cuadrado más 1, 2 al cuadrado, 4. Si acá tenemos 2 cuadrados, sería n más 1 al cuadrado, también, o sea, me queda n sería 2 cuadrados, más 1 al cuadrado, me queda 3 al cuadrado, 9. Acá, un cuadrado más 1, me queda 1 más 1, 2, al cuadrado 4. Acá que no tengo ninguno, sería 0 más 1, 0 cuadrados más 1, 1 al cuadrado, 1. Y acá también, porque serían 3 cuadrados, entonces 3 más 1, 4, 4 al cuadrado me da 16. Por lo tanto, llegamos a que la expresión que nos va a permitir calcular la cantidad entonces de puntos va a ser esa, ¿no? Justamente n más 1 al cuadrado. Si nosotros ahora queremos averiguar a qué valor tiende esta sucesión, que la sube n, ¿no? A medida que n va tomando valores cada vez más grandes, es obvio que cuando n toma valores cada vez más grandes, yo le sumo un 1 y lo elevo al cuadrado, el resultado va a ser cada vez más grande. Por eso decimos que el límite de esta expresión, acuérdense que esto significa a qué valor tiende la expresión. Cuando n tiende a hacerse infinitamente grande, es igual a infinito. Cuando ocurre esto en una sucesión, decimos que esa sucesión es divergente. Diverge, ¿sí? O sea, a diferencia de la que habíamos visto en la clase pasada, esta sucesión, cuando n tiende a tomar valores cada vez más grandes, las imágenes también. En ese caso, la sucesión es divergente. La gráfica después se las voy a mandar por GeoGebra de esta función, como para que ustedes, y de todas las que tengan que graficar, se les voy a hacer otro videito con GeoGebra. Bueno, ¿cómo sigue esto? O sea, la otra observación que se hace ahí es que las sucesiones que son del tipo a sub n igual a sub 1 por menos 1 a la n, fíjense que si en la expresión el q es menos 1, en ese caso, supónganse que yo tuviese, vamos a ponerla lo más sencillo posible, ¿no? A sub n igual directamente, solamente voy a poner menos 1 a la n. Fíjense que acá, cuando n toma valores positivos, va a variar a cuando toma valores, pares o impares. Por ejemplo, si n es 1, menos 1 a la 1 va a ser menos 1. Si n es 2, menos 1 a la 2 va a ser 1, positivo. Si n es 3, menos 1 a la 3 me da menos 1. Y así hasta el infinito. O sea, para el 1 la imagen va a ser menos 1, para el 2 va a ser 1, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. En este caso, cuando la razón sea menos 1, la sucesión se llama oscilante. Son las sucesiones cuya razón es menos 1. Bueno, a continuación teníamos que hacer el ejercicio 33, que nos pedía representar gráficamente y analizar si son convergentes, divergentes u oscilantes. Bueno, para representar gráficamente, obviamente lo podemos hacer también en forma manual. Voy a borrar esto, pero sería lindo que hagamos los gráficos con GeoGebra y nos queden más elegantes, ¿sí? Acuérdense,
Ahora hacemos una pausa un segundito. Bueno, tuvimos que bajar un poco la cortina porque daba demasiado reflejo. Bueno, les decía que los gráficos después los podemos hacer con GeoGebra, los podemos hacer manualmente. Acuérdense que siempre en las sucesiones se trata de funciones cuyo dominio son los números naturales, ¿eh? Tengamos en cuenta eso, o sea, 1, 2, 3 y la gráfica de una sucesión son solamente puntos. Después yo puedo verificar que esos puntos están sobre tal curva, eso puede ser, o sobre tal recta, o sobre tal gráfica, la que fuere, pero esa gráfica de base sobre la que están esos puntos siempre la indicamos con línea punteada en ese caso. Bueno, vamos entonces a calcular los límites. En el 33, por ejemplo, vamos a calcular en el caso A que es igual el límite, cuando n tiende a infinito. En todos estos casos estoy analizando lo que pasa en el infinito, de la expresión 4n cuadrado más 4n. Fíjense que en este caso, nosotros sabemos que la gráfica sería una parábola, pero como se trata de una sucesión, y n va tomando valores naturales. Y para cada uno de esos valores, la imagen correspondiente. Fíjense que cuando n tiende a hacerse muy grande, esto tiende a hacerse muy muy grande, por 4 algo enorme, más 4 por algo infinitamente grande, es obvio que esto tiende a infinito. Por lo tanto, se trata de una sucesión divergente, ¿sí? Cuando el límite de esa sucesión para n tendiendo a infinito me da también infinito, la sucesión es divergente. ¿Qué pasa en el caso B? Tenemos que calcular el límite para n tendiendo a infinito de la expresión 1 sobre 2 elevado a la n. Acá en este caso nosotros ya analizamos que cuando tenemos una fracción cuyo valor absoluto está entre 0 y 1, o sea, es más chica que el 1, cuando n aumenta, si bien numerador y... bueno, en este caso como es 1, el numerador va a quedar siempre 1. Y el denominador es 2, ¿sí? O sea, el denominador a medida que n crece, va a crecer. Y cuando n sea infinitamente grande, este número se va a hacer infinitamente grande. Y 1 dividido algo infinitamente grande tiende a 0. Cuando pasa esto, decimos que la sucesión converge al valor 2. Y es una sucesión entonces convergente. Convergente. ¿Sí? Acuérdense que también si en lugar de ser un medio fuese de pronto 2/3, o sea, una fracción que está entre 0 y 1, bueno, aunque crecen los dos, o sea, este es un caso particular porque tengo un 1, pero si tuviese, no sé, 2/3, 3/5, o sea, un número acá menor que 1, aunque los dos crecen, en el infinito, o sea, el denominador va a crecer mucho más porque es más grande que el de arriba. Acuérdense, ¿no? Si yo tengo 2/3 a la n, acuérdense que los dos crecen, pero este crece muchísimo más rápido que este. Y en el infinito, esto se va a hacer infinitamente más grande que esto. Por eso también va a tender a 0. Bueno, y ahora vamos a analizar la tercera sucesión, que era 3 por 2 a la n. Entonces tenemos que calcular el límite para n tendiendo a infinito de 3 por 2 a la n. Y en este caso, claramente, cuando n tiende a infinito, esto se hace infinitamente grande, algo infinitamente grande por 3, me va a dar algo infinitamente grande. Por lo tanto, estamos frente a una sucesión, como el límite tiende a infinito, es una sucesión divergente nuevamente. O sea, creo que acá me preguntaba cuál era convergente, ¿no? Bueno, obviamente, después de hacer este análisis, la única que es convergente es esta. Bueno, después nos pedían en el ejercicio 34, 35, 36 y 37 que analizáramos en qué casos una sucesión aritmética o geométrica, según las preguntas, resultaban convergentes o divergentes. Entonces, en el 34 es cuando una sucesión geométrica resulta convergente. Acuérdense que las sucesiones geométricas son sucesiones del tipo a sub n igual a a sub 1 por q a la n. Y nosotros, a sub 1 es un número cualquiera, q es la razón a la n.
Entonces nosotros ya habíamos visto que para que la sucesión sea convergente, yo necesito que la razón sea un número entre 0 y 1. O sea, yo quiero que Q esté entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, necesito que esta razón sea un número, o sea, una fracción menor que 1. Y vamos a considerarla mayor que 0 para tener una función. En el caso de... en el 35, perdón. En este caso, cuando pasa esto, entonces decimos que la sucesión es convergente. ¿Sí? ¿Ejemplos hacen falta? Supónganse a sub n igual a, supónganse, 2 por, y supónganse que yo acá pusiera un número entre 0 y 1, por ejemplo, 2/5 a la n. Bueno, esto dijimos que cuando n toma valores infinitamente grandes, crecen los dos, este crece muchísimo más. En el infinito, este número creció muchísimo más que este, y yo estoy dividiendo un número por uno que es infinitamente más grande, por lo tanto esto tiende a 0. Si tiende a 0, 0 por 2 me da 0, ¿no? En ese caso converge al valor 0. Si además todo esto fuese más un número, bueno, converge a ese número, pero ya iremos viendo otros ejemplos. Cuando una sucesión geométrica es divergente, o sea, cuando yo tengo una expresión de este tipo y quiero que sea divergente. Si quiero que sea divergente, entonces, ¿cómo tiene que ser Q? En lugar de ser entre 0 y 1, mayor que 1. ¿Sí? En este caso la sucesión va a ser divergente. ¿Y cuándo va a ser oscilante? Esto ya lo vimos también. La sucesión va a ser oscilante cuando Q sea igual a menos 1. En ese caso la sucesión oscila entre dos valores, ¿sí? Uno, otro, ¿sí? Hasta el infinito. ¿Qué pasa con las sucesiones aritméticas? Acuérdense que las sucesiones aritméticas son sucesiones de la forma a sub 1 más la razón por n menos 1. Y fíjense, esta sucesión, cuando yo calcule el límite, ¿qué tendré que analizar para que sea convergente o divergente? Si esto es un número distinto de 0, ¿sí? Fíjense que esta expresión, si yo la desarrollo, me queda siempre una función lineal. Entonces, si yo tengo una función lineal, podrá crecer, ¿sí? O podrá decrecer. Eso dependerá de si la razón es positiva o negativa, por lo tanto si la pendiente de la recta es positiva o es negativa. Pero en cualquiera de los dos casos, esta sucesión diverge. Se me escapa para el infinito o para el menos infinito. Entonces, si R es distinto de 0, o sea, yo tengo una pendiente, puede ser positiva o negativa, lo que importa es que no sea 0, en ese caso la sucesión es divergente. ¿Sí? Si R es igual a 0, me va a quedar una función constante, ¿sí? O sea, una función de este tipo, constante. Este es el eje de las X, me queda una función que siempre me da lo mismo, porque este término es 0. Entonces yo siempre, a sub n es igual a la sub 1, siempre igual. En este caso, la sucesión es convergente. O sea, si yo calculo el límite para n tendiendo a infinito, obviamente me va a dar siempre el mismo valor. O sea, converge a ese valor. Y estas sucesiones nunca van a poder ser oscilantes. Nunca son oscilantes. ¿Vamos bien? Bueno, y nos quedó un último ejercicio, que es el 38. Vamos a borrar un poquito el pizarrón. Y vamos al 38. En el 38 nos pedía directamente también que clasificáramos las sucesiones calculando el límite. Entonces, siempre que de ahora en más que querramos clasificar la sucesión, lo que vamos a hacer es calcular el límite del término enésimo. Entonces, en el primer caso voy a calcular el límite para n tendiendo a infinito de la expresión 4 por menos 1 a la n. Obviamente que esto, acuérdense que si la razón es menos 1,
esto, el límite no existe, ¿sí? El límite de esto no existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay un valor. Yo no digo, esto tiende a 2, tiende a 3, tiende a 4, tiende a 0, o tiende a infinito, ¿sí? No, esto en forma, hasta el infinito va a ir como cambiando, ¿no? Si n es par me va a dar positivo, si n es impar me va a dar negativo, o 4 o menos 4. Entonces esta expresión no tiene límite y estamos frente a una sucesión, entonces sabíamos que es oscilante, cuando q vale menos 1. En el caso B, si teníamos acá en B el límite, vamos a calcular para n tendiendo a infinito, de 2n cuadrado menos 5. Fíjense que acá cuando n tiende a ser infinitamente grande, algo infinitamente grande al cuadrado me da infinitamente grande, por 2 me da algo infinitamente grande, y algo infinitamente grande menos 5 me va a seguir dando infinitamente grande. Quiere decir que si cuando n tiende a infinito, los valores de a sub n también tienden a infinito, se trata de una sucesión divergente. ¿Sí? En el caso C, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 3 sobre n. Y en este caso vemos que cuando n tiende a ser infinitamente grande, acá yo tengo dos términos. En este término tiende a 0, porque cuando n tiende a ser infinitamente grande, 3 dividido algo infinitamente grande tiende a 0. Y algo que tiende a 0 más 1 me da 1. Por lo tanto, la sucesión es convergente. ¿Sí? Y converge al número 1. Quiere decir que se va a acercar infinitamente al 1. Si ustedes se acuerdan del año pasado, esta sería una función racional donde la asíntota pasa por el 1. Entonces, cuando yo voy tomando valores cada vez más grandes, la función se acerca al 1 sin llegar a ser 1 nunca. Bueno, hasta acá la tarea. Yo después les mando, en todo caso, los gráficos de las sucesiones hechos con GeoGebra, que son muy sencillos, no son muy difíciles, y bueno, y si no, ustedes incursionan al respecto. Bueno, con quinto B nos vemos el martes, quinto B como, y los demás, acuérdense que la oferta está en pie. Si quieren tener clases de consulta, me avisan y las organizamos, ¿sí? Les mando un beso grande a todos.